Efectivamente, si ustedes se dan cuenta, el Génesis se podría dividir de manera muy natural en estas tres partes. Toda una parte que es como de la historia primigenia, ¿sí? O sea, la historia de los orígenes del mundo. Y allí nosotros tenemos desde Génesis 1 hasta Génesis capítulo 11, donde nosotros encontramos el episodio de la Torre de Babel, ¿sí? Entonces, todo esto pasando por el diluvio, ¿cierto? La caída, ciertamente, primero la creación y la caída, después el diluvio, etcétera. Todo eso forma parte de lo que es la historia universal, ¿sí? Y lo que es, por lo tanto, la historia de los orígenes del mundo y de la humanidad. Luego hay una segunda parte en el Génesis, que fue justamente nuestra segunda serie del Génesis, coincidió con eso, que es la historia de los patriarcas del pueblo escogido de Dios, los patriarcas del pueblo de Israel. Y ahí nosotros vimos la historia de Abraham, desde que Dios lo llama, Isaac, su hijo, y Jacob, nieto de Abraham. Estos tres hombres, ¿cierto? Que son una descendencia, ¿cierto? Una genealogía, Abraham, Isaac, Jacob. Estos tres hombres son lo que nosotros llamamos los patriarcas del pueblo de Israel, ¿sí? Los patriarcas de Israel. Y lo que viene, por lo tanto, en la tercera parte del Génesis es cuando se empieza a hablar al respecto de los descendientes de Jacob y se focaliza en los descendientes de Jacob. Si ustedes se fijaron bien, aquí en el capítulo 37, en el versículo 2, comienza diciendo así, que esta es la historia de Jacob. Y entonces empieza a hablar de José. ¿Se fijaron en eso, no? ¿No es curioso eso? Esta es la historia de Jacob, 2 puntos. José tenía 17 años, ¿no? Bueno, la historia de Jacob o de José. Es porque la forma de relatar no es la forma nuestra, occidental, moderna. La forma de relatar es, esta es la historia que se siguió a partir de este punto. Ese punto es Jacob. Entonces Jacob es un punto que ya pasó y él dice, a partir de Jacob en adelante, esta es la historia que se siguió. Por lo tanto, ahí nos habla de los hijos de Jacob, focalizando especialmente en José, también en Judá en segundo lugar. Y mostrando un poquito lo que esto ocurre. Judá aparece muy poco, pero algo se habla también al respecto de él y en general de los hermanos, la relación entre los hermanos. Por lo tanto, ¿por qué yo les comentaba un poco que la próxima serie va a ser sobre familia? Porque ya algo de lo que vamos a ver en esa serie sobre familia está aquí, cuando nosotros empezamos a ver, sobre todo en esta parte de la historia. Cuando nosotros empezamos a ver el capítulo 37 de Génesis y empezamos a ver cómo era la relación familiar que existía en la familia de Jacob, nos vamos a dar cuenta que el Señor escoge a las familias más disfuncionales para hacer su labor. Así que si tu familia es disfuncional, bienvenido al club, ¿sí? La familia de Jesús también estuvo allí, ¿ya? Porque no se olviden que estos son los ascendientes de Jesús. ¿Ah? No olviden ese importante detalle. Así que tu familia es disfuncional, ok, bien, eres uno más, digamos. ¿Ah? Entonces, esa es la idea. Y Dios puede hacer, y Dios quiere hacer cosas maravillosas a través de nuestra vida familiar. Vamos entonces a hablar un poquito, si no tienen su Biblia, les recomiendo que la tengan a mano, porque lo que nosotros vamos a ver hoy día es al respecto de este hombre que fue odiado por sus hermanos. Y aquí en Génesis 37 nosotros vamos a ver en los versículos desde el 2 en adelante, la historia de José. Ustedes van a notar que ¿a alguien le falta Biblia? Puede levantar su mano porque está la caja con Biblias ahí atrás y Andrés Guzmán está ahí listo para entregarle Biblia a quien necesite. Levante su mano, por favor, si alguien quiere una Biblia. ¿Sí? Para que la tengan a mano ahí. ¿No? ¿Nadie más? Ok, gracias Andrés. Entonces, en Génesis 37, el versículo 1 de Génesis 37 es el final de la historia de lo que ocurrió con Jacob, porque dice así: Jacob se estableció en la tierra de Canaán, donde su padre había residido como extranjero. Ahí concluye la historia de donde el protagonismo está en Jacob, ¿sí? Lo interesante es que termina justamente donde Dios quería que estuviera Jacob. Jacob, después de muchos vaivenes, ¿cierto? Jacob, después de muchos tropiezos, Jacob, después de muchos errores, después incluso de que él tuvo que arrancarse de su casa y de la casa de su familia, porque había sido amenazado de muerte. Jacob, después de que engañó a su padre, anciano y ciego, de manera inescrupulosa, en ese momento a nosotros nos podría haber parecido que Jacob no tenía esperanza y que no había esperanza para alguien como él, que ciertamente él nunca iba a
cumplir los propósitos de Dios. Pero Dios se encargó de ir dando vuelta la vida de Jacob de distintas maneras. Lo hizo sufrir bajo la mano de Labán por 14 años, más de 14 años. Pero además de eso, este fue un tiempo donde Dios estuvo trabajando intensamente en la vida y en el corazón de Jacob. Jacob después vuelve con temor de que su hermano Esaú lo quiera matar todavía. Sin embargo, hay una reconciliación de Jacob con su hermano Esaú, una reconciliación milagrosa. Pero antes de esa reconciliación ocurre el evento más importante en la vida de Jacob, que es cuando él lucha con Dios, que se le aparece a él en forma humana y lucha con él en la madrugada. Y desde ese punto en adelante, Jacob fue transformado, su corazón fue transformado y él pasó a nacer de nuevo. Él nació de nuevo después de ese momento, después de esa noche. Lo interesante es que por lo tanto ahora está Jacob con esta enorme familia. Recuérdese que él se tuvo que casar con Lea, ¿cierto? Queriendo casarse con Raquel, pero su suegro lo engañó y le entregó a Lea en vez de Raquel. Entonces después él se casa con Raquel también efectivamente, teniendo 2 esposas. Y además, como había una competencia entre Lea y Raquel de quién daba más hijos, ¿sí? Era una competencia así, ¿quién tiene más hijos? Ellas hicieron una trampita que era muy común en la antigüedad. Tomaron a esclavas o siervas de ellas y se las entregaron a Jacob para que Jacob las embarazara, porque al quedar embarazada de su marido, las esclavas de ellas, esos hijos eran de ellas. ¿Sí? Así que ahí también estaba Bilhá y Zilpá, que eran las esclavas de Lea y de Raquel correspondientemente. ¿Ok? Entonces, está este montón de hijos, está una familia con 4 mamás, ¿sí? Técnicamente son 2, ¿ok? Pero igual. Y Jacob tiene este caos en su familia. Él se encontró con el Señor transformó maravillosamente su corazón. Sin embargo, todos los condoros mandados por Jacob obviamente no quedan sin consecuencia. Y esto evidentemente se siente en la vida de la familia. Así que lo que nosotros vemos aquí es una familia altamente disfuncional. Nosotros nos encontramos que dice que la historia de Jacob y su familia comienza así. José tenía 17 años, apacentaba el rebaño junto a sus hermanos, los hijos de Bilhá y de Zilpá. ¿Sí? Cada una de ellas tuvo 2, eran 4. Total de 12 hermanos, eran 4 allí. Hijos de Bilhá y de Zilpá, que eran concubinas de su padre. Al parecer los hijos de Bilhá y de Zilpá no eran trigo muy limpio, no se portaban muy bien y tendían en general a hacer cosas que deshonraban un poco a la familia. Piensen que esta era una familia de pastores, no en el sentido protestante del término, sino en el sentido de que cuidaban ovejas, ¿sí? Aunque las familias de pastores también son un desastre, se los digo al tiro. Y en esta familia pastoril, no pastoral, ¿ok? Esta familia de pastores, ellos tenían que estar largas jornadas o temporadas lejos, fuera, porque buscaban pastos, ¿sí? Así que como tenían que buscar pastos y encontrar los lugares donde hubiera el mejor pasto, eso implicaba que ellos podían salir y estar por semanas afuera, llevando a las ovejas a pastar. Y kilómetros. Pensemos en lugares que estaban a 70, 80, 100, 120 kilómetros de donde ellos habitaban, en un tiempo en el cual no había ni carreteras ni autos, entonces no era poco, digamos. Ir caminando con ese montón de ovejas, ¿cierto? Con ese montón de cabritos. Así que eran varios días. Ellos iban prácticamente a acampar en el campo, ¿cierto? Iban a acampar a medida que iban pasando los días. Esa era la forma de ser de esta familia. Así que cuando estaban lejos del papá, estos 4 hijos de Bilhá y de Zilpá se portaban al parecer bastante mal. Esto la Biblia no lo niega, afirma que efectivamente, y los muestra de alguna manera, que no eran muy buenos hermanos. ¿Sí? No eran muy buenos estos compadres. Pero sí hay un detalle re interesante. El texto nos dice de una manera muy clara lo siguiente. El joven José solía informar a su padre de la mala fama que tenían estos hermanos suyos. La idea de informar a su padre es que le llevaba malas noticias. Y la palabra ahí para malas noticias es difamar. ¿Sí? Otra traducción sería calumniar. Esa palabra es una palabra hebrea que, por ejemplo, aparece en Proverbios 10:18. En Proverbios 10:18 dice que el que esparce calumnias es un necio. ¿Sí? O sea, es claramente un acto condenado bíblicamente. Y José hacía y levantaba calumnias.
José de alguna manera manipulaba un poquito, aprovechando que tenía la preferencia de su padre. Y calumniaba a sus hermanos. Veamos un poquito cuál es la lógica bíblica sobre la calumnia. Yo sé que muchos de nosotros aquí ignoramos al respecto de esto, ¿sí? Y yo sé que muchos, aún así, pecan calumniando, sabiendo, ¿ya? La naturaleza pecaminosa de esto. Sin embargo, me he encontrado curiosamente en el ejercicio pastoral que hay mucha gente que efectivamente calumnia sin saber que lo hace. Y me he encontrado también de que yo mismo pensaba que ciertas cosas que yo hacía no eran calumnia, hasta que después descubrí que sí lo eran. Bíblicamente, ¿qué es lo que es la calumnia? Es muy interesante notar esto. Es una forma de pecar o de pecado contra el mandamiento que dice no darás falso testimonio contra tu prójimo. Sin embargo, ese mandamiento tiene un principio por detrás más allá de la letra. El punto no es solamente de que tú inventes mentiras sobre tu prójimo. El punto es que tú puedes incluso estar diciendo algo que es verdad, pero que lo deshonra delante de los demás. Y eso ya es pecado a los ojos de Dios. ¿Sabes por qué? Ponte tú en el lugar de esa persona. ¿Has cometido errores? ¿Te has mandado condoro? ¿Qué te parecería si todos los demás hablaran de ti a partir solo de tus errores? ¿Qué tipo de persona serías a los ojos de los demás? Y piensa lo siguiente, ¿los demás tendrían una visión justa de ti? No, porque solamente te conocerían a partir de tus condoros. No es justo, ¿cierto? Por eso que ya es pecado hablar, aunque sea algo verdadero, pero difamar, o sea, echar a perder la fama de alguien. Es por eso que la Biblia en el Nuevo Testamento nos dice algo. Nos dice que el amor cubre multitud de pecados. ¿Saben lo que eso significa? Yo vi al Antonio, lo vi, él dijo eso, estuvo mal lo que él dijo, pero yo, por amor a Antonio, cubro eso y no voy a comentar lo que él dijo. Porque yo creo que Antonio tiene derecho a que el Espíritu Santo haga una obra en él como la hace en mí también. Y así como yo anhelo y oro cada día, Señor, transfórmame toda la asquerosidad que hay en mí, no me cabe duda que Antonio también ora cada día al Señor para que Dios lo transforme. No es justo que yo, por un condoro del Antonio, hable mal de él a ustedes. Aunque ese condoro sea verdad. José cometía este pecado constantemente. José, sin duda alguna, no se andaba portando mal como los otros. Quizás qué tipo de cosas hacían, no lo sé. ¿Sí? Pero José se encargaba de estar constantemente trayendo noticias. Eso es lo que dice literalmente ahí. Y la palabra noticias es esa, calumnias. La misma palabra que en Proverbios dice calumnias o difamaciones. ¿Sí? Tal vez exageraba un poquito. También puede ser. ¿Ah? Esas cosas son muy típicas, ¿no? A veces ocurren cosas bien interesantes. Otro día conversamos con unos amigos de cómo, por ejemplo, uno hace tonteras. Son estupideces que uno hace. La típica, voy saliendo, no es verdad, o sea, uno va saliendo de la ducha, digamos, no va saliendo de la casa. Entonces, voy saliendo. Pero después te pillan que no ibas saliendo y ahí entonces dice, mentiste. Primero uno fue tonto, que dijo algo que no era 100% cierto. Ya parte por ahí. Pero el otro también peca porque exagera una situación, diciendo, me mintió y me dolió que me haya mentido. Y qué terrible es esta mentira, ¿se entiende? Y nos ponemos hipersensibles. ¿Sí? Esa hipersensibilidad es falta de amor. ¿Ustedes sabían eso? Porque la hipersensibilidad significa que estoy más preocupado de mí que del otro. Y el amor es todo lo contrario. El amor es poner al otro antes que yo. ¿Sí? Entonces nosotros vemos que hay un problema disfuncional aquí. Entonces, ¿cómo era la familia de Jacob? Era como cualquier iglesia que ustedes pueden encontrar por ahí, ¿eh? Incluyéndonos. Era como cualquier familia que ustedes pueden encontrar por ahí, incluyendo la suya, la mía. Sin duda alguna que hay errores cometidos por Jacob muy graves que también agravan la situación. Si en toda familia hay pecado y en toda familia hay imperfecciones, sin duda. Pero también es verdad de que la estupidez de algunos solo agrava aún más las consecuencias del propio pecado. Este era un poco también lo que ocurría con Jacob. Obvio que la familia de Abraham no era perfecta, la familia de Isaac tampoco lo era, pero de alguna manera Abraham y Isaac supieron ser un poco más sabios que Jacob.
Así que no era tan terrible el caos que había. Y habiendo pecaminosidad en sus familias no era tanto. Pero aquí con Jacob, evidentemente que la cosa como que tomó proporciones, digamos, desmedidas. Ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Que José efectivamente tiene esta relación tirante, esta relación de constante incomprensión de él hacia sus hermanos y de sus hermanos hacia él. Dice el 3 y cuenta la razón. Israel amaba a José más que sus otros hijos. Aquí ya está el origen del tema. Y aquí de alguna manera vemos que se vuelve a repetir lo que le había pasado y lo que había pasado con el mismo Jacob. ¿Sí o no? Su padre Isaac prefería a Esaú sobre él. Qué lamentable que Jacob no haya sabido tener la sabiduría para superar eso. Y que haya cometido el mismo error que su padre cometió contra él. Así que él amaba más a José que a sus otros hijos, porque lo había tenido en su vejez. Miren qué interesante. Por eso mandó que le confeccionaran una túnica especial de mangas largas. ¿Qué es esta túnica especial de mangas largas? Nuevamente, cuando nosotros analizamos las palabras, vamos a encontrar con algo muy interesante. Esta es otra palabra que también aparece poco en la Biblia, la idea de la túnica y cómo describe esta túnica. La describe con un adjetivo que no es común. Y que la única parte donde vuelve a aparecer la idea de una túnica con estas características es en el libro de Samuel, cuando nos habla al respecto de Tamar, que era la hija de David. Y dice que ella vestía una túnica real que le identificaba como princesa, por ser hija del rey David. Si nosotros juntamos estas dos cosas, tal vez podemos ver de que más que una túnica de colores, como algunas traducciones dicen, era una túnica de colores, pero esa es una forma de intentar traducir una palabra difícil. Esa palabra al parecer indicaría que más que una túnica de colores, era una túnica que caracterizaba a alguien que era de una familia real. Así que el mismo Jacob le manda a hacer una túnica a su hijo que lo destaca sobre los demás hijos. Una túnica de rey o una túnica de príncipe. ¿Sí? Así que viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarle y ni siquiera le deseaban la paz. Dice literalmente. Ustedes saben que ese es el saludo hasta el día de hoy, digamos, entre los judíos. Shalom, ¿cierto? Se desean la paz. Shalom. Ese es el saludo. Entonces que ni siquiera le decían shalom, ni siquiera le deseaban paz. O sea, ni siquiera lo saludaban, como muy bien dice la traducción aquí. Ni siquiera lo saludaban. Y todos nosotros sabemos lo que significa que te nieguen el saludo. Hasta el día de hoy en nuestra cultura es así. Cuando te niegan el saludo a propósito, porque hay un montón de imbéciles, entre los cuales me cuento yo, que realmente uno se le olvida o pasa por alguien y no lo saluda. Ok, eso es pura imbecilidad. Pero cuando a propósito te niegan el saludo, todos sabemos lo que eso significa, ¿cierto? Que a propósito te lo nieguen. Y que a propósito en un grupo determinado te nieguen el saludo. Todos sabemos muy bien lo que eso significa. Andaba un video por ahí por internet del Papa que quería saludar a los cardenales les negaban el saludo, ¿lo han visto? Oh, qué triste el video, qué pena. El Papa anterior, el que renunció, Benedicto XVI. Eso, Benedicto XVI. Entonces, dice que ellos lo odiaron y ni siquiera lo saludaban. Pero miren cómo va contando el texto lo siguiente. Cierto día José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, estos le tuvieron más odio todavía. El odio fue creciendo. Miren lo que dice después en el 8. Sus hermanos replicaron, ¿de veras crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a someter? Y lo odiaron aún más por los sueños que les contaba. Entonces esta es una escalada, ¿se entiende? De odio. Lo odiaban, después lo odiaban más y después lo odiaban aún más. Así que José era de verdad bastante necio. Es muy interesante. Aquellos que conocen la historia de José y que conocen toda la historia hasta el final, aquellos de ustedes que imagino que es la mayoría aquí, conocen la historia de José hasta el final, saben que José se caracteriza y pasó a la historia como alguien muy sabio. Pero cuando nosotros vemos el inicio de su historia, nos encontramos con un cabro chico que es un verdadero pendejo. ¿Sí? Con todas sus letras. Él es alguien que es infantil,
Él es alguien que se cree mejor que los demás. Él es alguien que le gusta hablar mal de los demás, característica de un pendejo. Y también él es alguien que neciamente, estúpidamente, sabiendo que va a caer mal, cuenta un sueño, que es obvio que no les va a gustar a su hermano, y después tiene un segundo sueño y lo vuelve a contar. No es el José al cual estamos acostumbrados, ¿cierto? Porque nosotros conocemos el final de la historia de José. Pero al inicio, José es bastante tonto. Y de alguna manera, una vez más la Biblia nos vuelve al mismo principio. ¿No es así y en esas condiciones en las cuales Dios nos encuentra a todos nosotros? Hundidos en el lodo de nuestra propia estupidez. Hundidos en el lodo de nuestra propia necedad. Con tanta inseguridad interna en nuestro corazón que necesitamos hablar mal de otros para sentirme un poquito mejor yo. Qué triste condición. Y es así como Jesús nos ve, nos ama y nos toma. Y pone sueños en nuestros corazones, pone sueños en nosotros, digamos las cosas de verdad, de los cuales no somos dignos. Dios pone anhelos en nuestro corazón de los cuales no somos dignos. No damos el ancho, compadre. Ahí ustedes dirán, entonces Dios me va a regalar esos sueños aunque yo no pueda. No, Dios va a hacer algo mucho más maravilloso aún. Te va a transformar para que te tornes dignos de esos sueños. Y el proceso va a ser doloroso. Pero es necesario. Por eso que nosotros podemos hablar de José como un parámetro de alguien que vive redención a través de sufrimiento. Redención para su propia vida, en primer lugar. Redención para la vida de su familia, lo vamos a ver después al final. Y también incluso ser parte de la historia de la redención que va a traer a Cristo como Salvador del mundo. Vamos a ver que José es clave para que Jesucristo, descendiente de la tribu de Judá, pudiera llegar a este mundo y venir conforme al plan de Dios. Así que si nosotros podemos mirar hoy día algunas cosas con respecto a José, vamos a hacerlo a 3 niveles. ¿Se acuerdan que hemos hablado otras veces de eso? 3 niveles, cada uno de mayor profundidad que el anterior. De alguna manera nosotros podemos ver esta historia e ir profundizando en ella, encontrando niveles más profundos. ¿Sí? Es redundante lo que estoy diciendo, pero esa es la idea. Y el nivel 1, si nosotros podemos decir en esta historia, es notar de que efectivamente Dios moldea el carácter mediante el sufrimiento. Esto es lo primero que nosotros debemos comprender. No es solamente José el que sufre en esta historia. También aparece el sufrimiento de otros aquí. Aparece el sufrimiento de los hermanos de él, por ejemplo. Sus hermanos se sienten despreciados, dejados a un lado por su padre, que tiene claras preferencias por José. Así que efectivamente José también termina siendo causa de sufrimiento para sus hermanos. No que esto justifique el actuar de ellos, obviamente que no justifica. Nada va a justificar que tus hermanos tramen matarte. ¿Sí? Guardemos las proporciones del tema. Pero que ciertamente José de alguna manera hacía sufrir a sus hermanos con su carácter tan infantil, con su forma tan necia de ver la vida. Efectivamente él lo hacía sufrir a sus hermanos. Pero también nosotros vemos de que hay sufrimiento para Jacob. Que si bien el foco ya no está en él aquí, la parte en la cual él es protagonista ya pasó, igual sigue apareciendo Jacob en escena. ¿Sí? Ya no está el foco principal en él, pero él sigue apareciendo en alguno o en otro momento. Y vemos aquí a Jacob sufriendo. Y vemos a Jacob sufriendo de esa manera tan sincera y honesta que de alguna manera caracterizaba a Jacob también, ya después, sobre todo en su vejez. ¿Sí? Él viene y de manera abierta, él dice, no, yo estoy con pena y nada me va a consolar y me voy a ir a la tumba llorando por mi hijo. Y claro que es así. Ningún padre que pierde a su hijo va a dejar de llorarlo. Ningún padre que tiene la lamentable experiencia de vivir la muerte de su hijo
va a dejar de lamentarlo un día siquiera. ¿Sí? Nosotros nos recordamos, por ejemplo, de esa frase, ¿cierto?, en El Señor de los Anillos, cuando en un momento en el cual muere el hijo del rey y el rey está parado frente a la tumba y él dice, ningún padre debiera ver morir a su hijo. Esto no es natural. No es así como está hecha la vida. Y efectivamente es lo que vive Jacob. Ayer, tal vez varios de ustedes no lo saben, pero fuimos golpeados con una noticia muy fuerte. El hijo de un importante pastor, Rick Warren, que escribió varios libros muy buenos, un compadre que da testimonio del Evangelio, de Cristo constantemente. El hijo de él se suicidó. Imagínense el dolor para un padre de perder a un hijo, mucho más aún de perder a su hijo en una circunstancia tan terrible como que se suicide. Un hijo que luchaba con enfermedad mental desde niño. Un hijo que luchaba a través de psiquiatras, consejeros, y que fueron años de lucha. Con 27 años se quita la vida. Hay sufrimiento. Hay sufrimiento no solamente en esta historia que nosotros vemos aquí, sino que nosotros podemos ver sufrimiento en nuestra propia vida constantemente. Vemos sufrimiento constantemente en nosotros, en nuestra vida, en nuestro andar. Vemos sufrimiento en nuestra familia. ¿Por qué Dios trae este camino de sufrimiento a nuestra vida? ¿Por qué Dios nos lleva a este camino de sufrimiento? Empezamos a entender de que Dios, una de las razones es que Dios moldea el carácter mediante el sufrimiento. Hay personas estúpidas que van a decir que Rick Warren era un mal pastor y que Dios lo castigó y por eso su hijo murió. Son estupideces, pero tal vez ustedes van a escuchar imbéciles diciendo eso y propagando eso por las redes sociales. No se dejen llevar por esos comentarios estúpidos. Dios trae sufrimiento sobre los más fieles. Dios no trae sufrimiento como castigo porque te portaste mal. Dios trae incluso sufrimiento sobre los más fieles. Y tenemos nosotros que aprender a ser lo suficientemente honestos con nosotros mismos y con Dios, para darnos cuenta que la gran mayoría de nosotros, si miramos bien nuestra vida y el tipo de sufrimiento que vivimos, la mayoría de nuestro sufrimiento consiste en consecuencias de nuestras propias decisiones, que no fueron buenas, que fueron necias, que fueron porfiadas, que fueron tomadas con las prioridades equivocadas en nuestro corazón. Sin duda que es así, pero también hay sufrimiento que muchas veces nosotros no sabemos explicar bien por qué vienen. Y que puede venir sobre las personas que uno menos piensa. Sabemos que es la típica pregunta, ¿no? La típica pregunta de por qué cosas malas le pasan a gente buena, ¿cierto? La pregunta está mal hecha, porque no hay gente buena. ¿Sí? Y la única vez que pasó algo malo sobre alguien bueno fue en Cristo.